hablaré de la primera sección de este libro, titulada Feminidad y Violencia. Comienza con un extraordinario escrito del doctor Juan Vives Rocaber, titulado Violencias contemporáneas en un México en crisis, el cual habla de las crisis sociales en México, poniéndonos en contacto con el alto monto de pulsión de muerte que ha desmembrado de una manera desgarradora el tejido social de nuestro país, donde impera la sociopatía como valor y la impunidad como su mejor colaborador. Después tenemos el escrito de Alejandra Mejía Santos, Ideología, Prejuicios y Violencia, Huellas del Poder, donde de manera muy atinada nos pone en contexto y en contacto con la violencia que deviene del prejuicio y las ideologías. Reflexiones sustentadas con un muy claro caso clínico. Henry Márquez Castro, Martín Maldonado Durán, Solán Pérez Polanco y Arianés Suárez Lago, en su escrito Violencia en Latinoamérica, vicisitudes de la migración a Estados Unidos, efectos en la mujer y la familia, nos comparten el aprendizaje que han adquirido en la clínica atendiendo a migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos y las repercusiones que esta migración tiene en las familias, los hijos, los cambios culturales, los sentimientos de culpa y lo que sí se puede hacer para prevenir e intervenir en la resiliencia positiva de los efectos de la migración en las poblaciones latinas. Recomiendan detectar factores de riesgo en poblaciones vulnerables, rescatar valores culturales y familiares. Después tenemos el escrito Inequidad Social, Perversión y Violencia, que nos presenta la doctora Teresa Lartigue y la doctora María del Pilar Soto. Ellas tocan un punto central de nuestra sociedad mexicana, la perversión y la desigualdad social, y la manera en cómo ésta repite patrones de sometimiento y poder en un entorno de impunidad y violencia. Señalan que nuestra sociedad mexicana está atravesada por múltiples formas de fragmentación que se interrelacionan y se refuerzan mediante un círculo vicioso. Desigualdad social, marginación y pobreza, donde se establecen patrones perversos de dominación. En su escrito nos dan una clara definición de los vértices de la perversión y sus orígenes. Entenderlo resulta necesario para poder intervenir desde la clínica en estos patrones de severa patología que inundan nuestro entorno. Después tenemos el escrito Reflexiones sobre la relación feminicidio-filicidio. Tuve el gusto de ser coautora en este escrito junto con la doctora Teresa del Bosque, en esta reflexión en donde nos cuestionamos si la misoginia originaria y el no deseo de hijo se relacionan o no con la violencia de la mujer, llegando hasta los terribles casos de feminicidio. Siguiendo el hilo conductor de la posible relación entre filicidio inconsciente y feminicidio, desde una mirada psicoanalítica que toma en consideración el vértice filicida del Edipo. Este capítulo que les estoy presentando finaliza con el escrito de la doctora Graciela Villarreal, titulado Religión, Virginidad y Complejo de Edipo. Ella presenta una visión desde lo femenino, el título es Religión, Virginidad y Complejo de Edipo, una visión desde lo femenino, en donde a partir de una revisión de los escritos sociales clásicos de Freud, aborda la reflexión que permite cuestionar temas sobre la feminidad, la virginidad y los puntos en común de las distintas religiones, lo transgeneracional y su comprensión desde lo que el psicoanálisis nos permite entender. Como se puede apreciar, todos escritos sumamente interesantes que nos ponen a pensar más en la demanda que existe hoy en día de una mayor comprensión del entorno violento y deshumanizante que estamos viviendo y de la importancia de entender lo que sucede en la clínica que nos requiere profundizar y reflexionar como profesionistas de la salud mental respecto a estos tópicos violentos. Así que les invito a que nos lean. Paso la palabra a Alejandra Mejía, que nos va a hablar del siguiente capítulo titulado Parentalidades y Violencia Filial. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Gracias. Primeramente quiero expresar mi agradecimiento al comité organizador del Congreso
sobre un tema vigente e imprescindible como lo es la violencia social y filial en América Latina. La segunda parte del libro, titulada Parentalidades y Violencia Filial, tema cuya cotidianidad se ve ensombrecida por idealizaciones, representaciones sociales y prejuicios sobre la familia, los padres como fuente de amor y espacio de orientación parcial del mundo y sus instituciones sostenidas en ideologías que desmienten la destructividad institucional y humana de las relaciones. Vacío, perversión y crianza constituye el primer capítulo de la segunda parte del libro, cuya autora, la doctora y psicoanalista Aurora Romano, profundiza en los patrones perversos desde la relación diádica padres-bebés, dinámicas donde predomina el abuso de poder y el utilizar al infante para la propia satisfacción. Al no aparecer el pequeño como ser deseante en la mente de los padres, sus patrones destructivos, cargados de pulsión de muerte, que transmiten y promueve patología al infante. Aurora describe la diversidad de estos vínculos perversos, así como el tipo de patología que se producen desde una perspectiva intersubjetiva. Revisa diversas autoras y autores como en la expresión de la agresión diferente según el sexo. Señala que tanto en hombres como con la función reproductora y los órganos. Sin embargo, en la perversión masculina, el varón utiliza el pene para llevar a cabo el acto perverso de manera externa, es decir, dirigiéndolo hacia el exterior. La mujer, por su parte, utiliza todo el cuerpo, esto es, hacia su cuerpo o contra los objetos de su propia creación, en este caso, contra los hijos, fenómeno que Mariam Alizadeh denomina el lado oscuro de la maternidad. El trabajo de acuerdo con dar voz a un rubro que queda en lo no pensado de las relaciones padres e hijos. Quizá, como lo señala Aurora, la amenaza que representa ponerse en contacto con la destructividad femenina en la crianza. Parentalidad en tiempo de unidad es el segundo trabajo que constituye esta segunda parte del libro. Escrito por la maestra y psicoanalista Fernanda García Rojas, con un estilo narrativo sublime, lleva al lector a un viaje hasta las entrañas de la parentalidad y la crianza entre los cauces violentos de este México violento. Retomando lo que señala Winnicott en relación a la capacidad de ilusión y desilusión como fenómenos de lo transicional en el desarrollo del niño, la autora va respondiendo preguntas como: ¿cómo cuidarlos de nuestra desilusión y decepción? Es decir, a los hijos. ¿Cómo decirles lo que pasa en nuestro país y en el mundo sin fracturar su confianza antes de tiempo para romper la ilusión? Menciona cómo la constante puesta en escena de la impunidad y la violencia nos ha sumido en un entorno esperanzador. Nos recuerda, como Freud en su escrito El porqué de la guerra de 1932, donde señalaba que la violencia era vencida por un grupo duradero de individuos con vínculos afectivos y que el poder del derecho de estos individuos había sido en su origen la fuerza bruta de la violencia. La violencia es el desarrollo cultural aunado a los lazos afectivos de amor entre el lago. Señala Fernanda, lo inquietante es analizar qué pasa cuando se desvanece la sensación de comunidad o los lazos amorosos se rompen
por el miedo y la angustia. En un mundo donde además las diferencias y desigualdades resultan tan ostensibles y brutales, los psicoanalistas, de acuerdo con la autora, tenemos un papel catalizador que requiere el dilema objetivo central del desarrollo de su trabajo es cómo criar a los hijos, cómo brindarles seguridad y confianza, cómo dotarlos de un sentido articulado del bien y del mal, y la confianza en nuestro pasado y en nuestro futuro. El tercer se titula Neoparentalidades. Desarrollado por la doctora y psicoanalista Teresa Lartigue, inicia su trabajo con el tema de las funciones parentales para dar cabida a las neoparentalidades, los deseos de los miembros de la comunidad LGBTIQ de ejercerla, sin dejar de reconocer los retos y cuestionamientos del tema. Ante la pregunta, ¿cuáles son las funciones que una persona debería ejercer para que un recién nacido sea un sujeto humano que le permita inscribirse en el registro de la cultura en un universo simbólico? Con base a diversos autores, propone 3 funciones fundamentales. Función materna primera, marcada por el deseo de hijo o hija que inicia en una persona desde el periodo preconceptivo. Función materna-paterna segunda, que es la que permite la alteridad y la otredad. Nos recuerda cómo Green, en los 93, propone la hipótesis de que la mira esencial de las pulsiones de vida es asegurar una y en ella es decisivo el papel del objeto primario, además de que siempre tiene que ser ejercida por ambas figuras parentales independientemente del sexo e independientemente del género. La función paterna tercera, la cual basada en los señalamientos de Glosser Fiorini, puede cumplir o no el objetivo de separar al hijo de la madre, de cortar esa relación para insertar a su hijo o hija en un universo simbólico y el pasaje a la exogamia. Esta función la puede ejercer la madre o figura materna, por lo que propone llamarle función tercera. Aunque reconoce diversas presentaciones de la diversidad sexual, todas ellas expresiones de los minerarios del deseo y de la pluralidad de identificaciones expresadas en las minorías sexuales y de género, de todas ellas, la autora solo se refiere en su trabajo a las funciones en la parentalidad homosexual, para lo cual toma en cuenta que tanto los hombres como las mujeres tienen un potencial para las diversas funciones, que pueden verse reforzadas o sustituidas por otros significativos como abuelos, padrinos o educadores. Coincide con Alizade de indicar que la sexualidad de los padres no tiene el efecto de estructura sobre los hijos, de la manera como ha sido concebida por el psicoanálisis hasta ahora. Hacia el final del trabajo, la doctora Lartigue, psico, se requiere que una persona desee profundamente su existencia, que la reconozca como otro y que le excluya de su vida sexual y amorosa independientemente del sexo y del género. Asimismo, que desarrolle algunas de las competencias parentales. Frente a estas transformaciones, termina la autora con los siguientes cuestionamientos. ¿Estamos las y los preparados para escucharlos? Para ir conformando caso por caso nuevas aproximaciones de acción, para ir formulando nuevas teorías y paradigmas con base en la comprensión psicodinámica de cada caso y en el interjuego dinámico
de la transferencia y contratransferencia. Los últimos 3 trabajos que integran la segunda parte del libro es latinoamericano. Comenzaré con la psicoanalista argentina Eva Rothenberg, estudiosa sobre temas de parentalidades y género y fundadora del área infanto-juvenil del psicoanálisis multifamiliar en su país. En su trabajo titulado Parentalidades del mismo sexo, siglo XXI, familias, función, parentalidad y subjetividad, se pregunta si los cambios en las familias pueden llevarnos a cuestionar si ha perdido sentido la construcción simbólica del concepto de diferencia sexual anatómica, como lo postuló Freud. Señala estar de acuerdo con Derrida cuando dice que la diferencia es originaria. El yo se construye en diferencia, enigma de la alteridad. Si pensamos la constitución psíquica tanto desde la madre como desde el niño, incluimos, de acuerdo con la autora, la diferencia generacional, también ciertas semejanzas. Postula que para que un niño o niña pueda reconocer la diferencia sexual anatómica, deben estar constituidas previamente otras categorías sobre la diferencia en los padres. Es decir, importa el complejo de Edipo del niño o de la niña, pero también el complejo de Edipo de los padres. Considera que la constitución de la categoría de diferencia es un organizador psíquico más amplio que la diferencia sexual anatómica. Sostiene que debemos funciones parentales estas como actos psíquicos fundantes del sostén. Para la autora, cada adulto tiene potencialmente aspectos activos y pasivos, de sostén y terceridad. Dijo Freud, hay que tener en cuenta no solo la bisexualidad constitutiva, sino también el Edipo ampliado con identificaciones cruzadas y deseo hacia ambos progenitores. Enfatiza en que es mucho más importante ayudar a quienes nos consultan por sus sufrimientos que pensar en categorías diagnósticas, particularmente cuando se utilizan defensas como la desmentida y la escisión, donde, como sabemos, el sufrimiento es importante. Por otra parte, reflexiona cómo los interrogantes que nos plantean las nuevas configuraciones vinculares, las teorías, no olvidar que en nuestra práctica clínica debemos pensar caso por caso. Por último, concibe el que la familia, más allá de su configuración, sigue siendo el espacio para el despliegue, el desarrollo, la puesta en acto de la función parental, que es más compleja de lo que se pensó ahora, ya que desempeña varios actos psíquicos para que el yo del bebé pueda integrarse y devenir sujeto. Es necesaria la formación más allá de la elección sexual de los padres. Julia Lauzón, psicoanalista argentina, quien reside con su familia en Santiago de Chile desde 1982, titula su trabajo Homoparentalidad y nos muestra sus reflexiones a partir de los trabajos de Teresa Lartigue y Eva Rothenberg, particularmente en relación al tema de las neoparentalidades, específicamente la homoparentalidad, enfatizando en que es un tema que debe ser tratado con prudencia, seriedad clínica y verdadero interés en la analítica, pues sabemos, de acuerdo con la autora, que en la homosexualidad masculina subyacen complejas diferencias, incluyen hasta las perversas y las psicóticas. En su análisis sugiere que si nos planteamos cuál es el contenido genuino de la parentalidad,
serán interrogados los pilares teóricos tales como la identificación primaria, el complejo de Edipo y la escena primaria. Finalizamos esta segunda parte del libro con el capítulo titulado Pensando las parentalidades, discusión, donde la psicoanalista didacta brasileña Alicia Beatriz Dorado de Elizondo indaga cómo en las neoparentalidades el ser concebido con las técnicas de reproducción asistida con las que ya no es necesaria la relación sexual genital plantean nuevos desafíos al analista en la clínica. El desarrollo de este tema lo realiza a partir de la respuesta a dos preguntas centrales. La primera, ¿cómo el psicoanalista puede ocupar el lugar de asimetría en el campo intersubjetivo sin prejuicios, ideologías, normas morales, religiosas y o adaptativas que perturben la función analítica cuando estos padres presentan las más variadas formas de identidad sexual y o de género? Y la segunda, cómo ejercer la función paterna tercera de separar al hijo de la madre en la necesaria simbiosis inicial para insertar al niño en un universo simbólico asistida. La doctora Alicia ilustra con la viñeta clínica de María una concepción con donación de espermatozoides por demás interesante, dando fin con este capítulo a la segunda parte del libro Violencia Social y Filial en América Latina, Perspectivas Psicoanalíticas. Ahí concluye la segunda parte. Sí, pues muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, que no sabemos dónde están y cómo, pero que pues qué bueno que están con nosotros en este día. Y también quiero agradecer profundamente a Erika y al comité organizador del Congreso pues, la amable invitación y todas las facilidades que nos proporcionaron para hacer esta presentación del libro. Y hacer una aclaración, yo era directora del programa de investigación de APM, pero hasta el 10 de octubre de este año, y en mi lugar está excelente Gabriela Villarreal, que es una de nuestras autoras y también integrante del grupo de estudios de COWAP. Y también voy a hacer una aclaración, voy a leer a las autoras de manera directa, en la síntesis que ellas hicieron. Entonces, ustedes van a escuchar mi voz, pero es la voz de ellas. Entonces, voy a hablar en nombre de Nancy Tame, de Ariadna Vázquez, de Paulina Ruiz Beltrán, de Paulina Holguín y de María del Socorro Ortiz Castellanos, todas ellas integrantes del grupo de estudios de COWAP. Entonces, la primera parte, el primer capítulo de la tercera parte, que se llama Estamos en el terreno de la clínica, violencias visibles e invisibles. Entonces, Nancy Tame nos dice, a propósito del secreto de la adopción en México, que la adopción es uno de los procedimientos legales más antiguos, por medio del cual se crea una unión entre personas que no tienen relación biológica. Se trata de un complejo proceso social y psicológico, una garantía social que otorga al hijo adoptivo la posibilidad de pertenecer e identificarse con una familia. La adopción es a la vez un principio y un fin, el principio de una relación para toda la vida, por medio de la cual uno o dos adultos asumen los derechos de ser padres de una persona y el fin de los derechos de quienes le dieron la vida a este. Al consumarse la independencia, México se convirtió en la primera nación del continente americano en incluir un código civil la adopción como figura jurídica. Por consiguiente, en los hechos se adelantó a las reglamentaciones de los propios colonizadores. El caso clínico. Enrique, un joven de 21 años, descubrió que es adoptado en su proceso psicoanalítico. Todos a su alrededor estaban enterados, menos él. En un inicio, las dudas sobre su orientación sexual
fueran el tema central de las sesiones, pero en la transferencia se percibía algo más. Octave Manoni explica en su libro Un comienzo que no termina, entre comillas, la transferencia no es fácil de definir. En líneas generales, digamos, es la movilización del inconsciente en relación con el analista. Es prudente no buscar demasiadas precisiones, pues la transferencia es verdaderamente lo no teorizable del análisis. Desde el inicio, dijeron que era la madre quien no podía tener hijos, así era más conveniente. Les comunicaron los médicos que consultaron en esa época. La madre de Enrique padeció el diagnóstico de un problema que nunca tuvo y que no se originó ni se desarrolló en su cuerpo. Sus padres, esto es una de las violencias invisibles. Sus padres le confiaron que les hubiera avergonzado que la familia y su grupo social conocieran su secreto. Su padre le comentó, era impensable entonces que un hombre no pudiera embarazar a una mujer. Todavía ahora es un trauma. ¿Y la madre? Su madre aceptó consejos a veces bien intencionados, pero muy imprudentes, porque se le culpaba de no, comillas, poder darle hijos a su esposo. En esa época, algunos médicos solían aconsejar a las parejas en estas circunstancias que no dijeran que quien presentaba la dificultad era él, que sería mejor manejarlo como un problema únicamente de la mujer. El tema de los secretos es muy complicado. Elías Canetti dice, da la impresión de que trataba de guardar sus secretos incluso ante sí mismo. Su carácter consciente y activo se le escapa, se siente impulsado hacia aquella forma pasiva del secreto que se porta en las tinieblas de la propia caverna corporal, que uno conserva allí donde nunca más se puede conocer, que uno mismo olvida. ¿Cuántas mujeres han tenido que cargar con el diagnóstico de infertilidad cuando el problema radicaba en el hombre? La violencia invisible, como se titula esta parte del libro, está presente y dinámica, pero pasa inadvertida porque se normaliza. Puede ser más conveniente que la mujer conlleve un diagnóstico que no le pertenece. Bastante doloroso es no poder tener hijos como para sostener un problema médico de otro cuerpo para que sea más manejable para los demás. El capítulo de Ariadna Vázquez Tenorio, psicoanalista también de nuestra asociación, se llama Defender u ofender, confiar o idealizar, la diferencia la hace el psicoanálisis. Nos comparte la experiencia de supervisiones semanales llevadas a cabo en el marco del trabajo clínico del Centro de Atención de la Comunidad de la Asociación Psicoanalítica Mexicana en el periodo 2016-2018, mediante la técnica de psicoterapia focalizada en la transferencia propuesta por el equipo de dicho centro. Si bien dicha técnica es aplicada y desarrollada para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad por Otto Kemper, el equipo del Centro de Atención a la Comunidad propuso su aplicación como atención inicial para brindar servicio a la comunidad, particularmente a personas en condiciones de vulnerabilidad psicosocial, quienes requieren de atención psicoterapéutica a bajo costo, personas que podrían encontrarse en pobreza alimentaria y o pobreza extrema. Asimismo, para facilitar y promover la práctica clínica supervisada de las y los estudiantes que se están formando en APM, tanto en el Centro de Estudios de Posgrado en la aplicación de la psicoterapia psicoanalítica, como del Instituto en la aplicación del psicoanálisis. Se ilustra esta experiencia de entrevista estructurada y supervisión grupal con la viñeta de uno de los casos atendidos con este enfoque por la autora desde la entrevista inicial hasta su tratamiento. La paciente aquí referida presentaba ataques de ira contra su padre de 70 años de edad, ansiedad intensa, ideación suicida, ataques de pánico, insomnio y llanto incontrolable. La convicción de padecer un trastorno grave de personalidad debido a su comportamiento violento frente a su padre y el recuerdo
del placer producido por cumplir la tarea de castigar y maltratar a comerciantes ambulantes en un empleo pasado, la tenían convencida de estar perdiendo la razón. El título de la comunicación responde al momento del insight contratransferencial en el que el analista comprendió el interjuego de fantasías en el que se revelaba la transferencia con la paciente, la confusión de la paciente entre defender y ofender a quienes tuviesen interacción con ella, y el registro contratransferencial del analista, confundiendo la confianza de su paciente con idealización del proceso. El trabajo psicoterapéutico, bajo la técnica focalizada en la transferencia, así como la continua supervisión del caso, con el mismo enfoque, permitió corroborar que el psicoanálisis, en sus tres acepciones, a saber, cuerpo teórico, método de tratamiento y método de investigación, no solo es una opción que rescata personas, sino que puede ser un espacio de producción y creación, pues al historizar se pone en marcha un diálogo entre pasado y presente que impulsa al futuro, marcando la diferencia de la pura repetición, que aporta un cambio que integra el pasado desde la repetición y la transferencia y el trabajo del pensamiento y la reelaboración. En el trabajo clínico que se lleva a cabo en el Centro de Atención a la Comunidad, nos enfrentamos día a día con pacientes que radican en zonas urbanas de alta peligrosidad del Valle de México, aquejados de un profundo sufrimiento psíquico, la mayoría de las veces producto de múltiples formas de violencia, de experiencias traumáticas experimentadas en la infancia y o adolescencia, principalmente violencia intrafamiliar, reeditadas en la mayoría de los casos en la situación actual, agravadas por el entorno. Procuramos trabajar siempre en el campo dinámico de la transferencia contra transferencia y acceder a los conflictos y fantasías inconscientes. Cada encuentro analítico es una historia de dos, única e irrepetible, un proceso de transformación para ambos. Cabe señalar que desde lo social, cada paciente introduce un dispositivo interno de cambio en su ambiente familiar. En ocasiones, son 3 las generaciones las que acuden o han acudido a consulta. Por ejemplo, la abuela, ambos padres y un nieto. Y así, caso por caso, se pretende interrumpir la transmisión transgeneracional de la psicopatología y la violencia. Paulina Beltrán Holguín nos presenta su capítulo Primeros acercamientos a la transferencia y contratransferencia en pacientes con vulnerabilidad psicosocial. En su comunicación, la autora también comparte una viñeta clínica, al igual que su experiencia en el Centro de Atención de la Comunidad. Pese a ser un tipo de psicoterapia, la psicoterapia focalizada en la transferencia derivada del psicoanálisis, que utiliza la interpretación, clarificación y confrontación, se apoya también de otras técnicas como son la mentalización propuesta por Fornaghi, además de la psicoterapia multimodal, que comprende, entre otras, las siguientes técnicas: acompañamiento directivo, técnicas cognitivo-conductuales, además de tratamiento psiquiátrico en la mayoría de los casos, con la finalidad de resguardar la integridad del paciente en su tratamiento. Actualmente también se puede trabajar con estos pacientes con técnicas de mindfulness, como Kember lo señala en su artículo sobre mentalización, con la que se pretende ayudar que el paciente puede estar en contacto con sus emociones, reconociendo sin actuar lo que está sintiendo, para posteriormente poder pensar en los sentimientos y pensamientos del otro, que fomenta así el desarrollo de la empatía. Se refiere la viñeta del proceso terapéutico con Inés, una joven de 23 años, quien solicita tratamiento en el Centro de Atención de la Comunidad hace un año, referida por el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente por presentar depresión crónica e ideación suicida. La autora nos relata
su registro contratransferencial desde las primeras entrevistas e inicio del tratamiento, entre comillas, me hacía sentir aterrada, incapaz de poder realizar al menos la alianza terapéutica, con todo ese fastidio y cansancio manifiesto. Fui a supervisarlo en el grupo del SEAP, lo cual me llenó de tranquilidad al sentirme contenida, ya que tenía el respaldo de los compañeros y el doctor David López, que ya la había entrevistado. Cabe destacar que el caso de Inés es uno más de violencia contra la mujer, de violencia de género en sus múltiples. Si tomamos en cuenta el modelo modular transformacional de Bleichmark para los estados depresivos y la guía para elaborar la clave psicodinámica para pacientes con esta problemática, llamamos la atención sobre que la depresión es en este siglo la principal causa de consulta psiquiátrica y psicoterapéutica y sigue siendo una patología de género, donde la presentan las mujeres en una proporción de 2:1 en comparación con los hombres, por lo que es importante generar políticas públicas para su detección temprana, no solo en los institutos nacionales de salud, sino en los centros del primer nivel de atención. Por último, María del Socorro Ortiz, doctora en psicoterapia por el Centro de Estudios de Posgrado, nos presenta su capítulo Violencias experimentadas a través del ciclo vital. Este capítulo tiene que ver con las historias de vida de 9 varones que vivían en una residencia para personas mayores. Los entrevisté como parte de una investigación cuyo objeto de estudio fue el determinar si habían alcanzado o no, casi al final de su vida, la integridad del yo en el sentido de Erikson e identificar si era posible llevar a cabo un proceso psicoterapéutico breve dentro de la institución donde vivían y proponer recomendaciones para mejorar su calidad de vida. En las historias de Ernesto, Armando, Donaldo, Ignacio, Bernabé, Gustavo, Falcón, Hilario y Clemente, se aprecian las diferentes modalidades de violencia doméstica de las cuales fueron objeto, y en algunos casos en plena identificación con el agresor, ellos se convirtieron en perpetradores de algún tipo de abuso, principalmente pasivo, por abandono, negligencia o descuido de su pareja y o descendencia. Violencia doméstica que se enlaza con la violencia social existente en México respecto de la casi inexistencia de derechos humanos para las personas mayores. Los sujetos investigados fluctuaban entre los 70 y los 84 años de edad. La educación que recibieron por lo regular fue carrera trunca. No terminaron sus estudios por preferir trabajar, aunque no por falta de recursos en algunos de ellos. En su actualidad, todos están separados o divorciados y uno no se casó. Durante su trayecto laboral, fueron personas con recursos económicos importantes. Algunos de ellos llegaron a ser millonarios en varias ocasiones. Al parecer, no tenían la estructura intrapsíquica que les permitiera conservar su patrimonio e incrementarlo, o simplemente defenderlo de la voracidad de familiares que los llevó a perderlo todo al final de la vida y quedar en la pobreza. La mayoría padecía enfermedades crónico-degenerativas propias de la vejez. Se puede inferir que los progenitores no ejercieron las funciones parentales requeridas para ser personas autónomas con capacidad para amar, gozar y ser productiva o creativa. La mayor parte de ellos fue de forma deficiente. La mayoría fue cuidada por personas ajenas a la familia. Alguno de ellos sufrió el ser un hijo regalado, otro el ser el hijo sobreviviente del primer hermano muerto después de nacer. En la actualidad llevan una relación disfuncional con sus hijos por no haber ejercido un paternaje dentro de los parámetros esperados por sus familias, así como por sus parejas o esposas, quienes los abandonaron por no haber sido suficientemente buenos, como en su momento no lo fueron sus padres. Ahora sostienen una relación insuficiente
o casi nula con sus hermanos, unos porque ya murieron y otros por la poca convivencia con ellos. Algunos fueron desalojados de su casa al morir los padres. La mayoría presenta sentimientos de culpa por los errores cometidos en el pasado. En su vida institucional, ellos consideran no tener calidad de vida. En el asilo prevalece la mala relación con los compañeros, las autoridades y con sus familias. Enfermedad, vejez y muerte, a decir de Freud, son tres heridas narcisistas que agobian a todos los seres humanos. Estas heridas se hacen aún más dolorosas cuando se agotan los medios económicos para poder subsistir por cuenta propia y solicitar el ingreso a una residencia para convivir con personas desconocidas sin ningún vínculo emocional significativo. Necesitamos psicoterapeutas en el tratamiento de personas mayores, ya que la vejez también se vincula con cambios, no solo a nivel corporal, sino también en lo social, por duelos acompañados de angustia, miedo y desamparo con sus patologías como los trastornos de ansiedad y depresión. Y con esta parte concluimos pues este maravilloso libro, del cual fue realmente un placer haber podido leer todos estos trabajos y poderlos mandar a la editorial para que nos los imprimieran y pudiéramos compartirlo el día de hoy y siempre que se pueda con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tere. Realmente es un libro muy interesante y aparte es de una lectura muy ágil. A pesar de que tiene estos contenidos complejos, la verdad es que es un libro que se lee, te pica y te lo lees bastante rápido. Pues les mandan muchas felicitaciones, particularmente María del Rosario González desde Monterrey, les envía un saludo y agradecimiento por compartir sus conocimientos. Varias personas las felicitan por la salida de este libro. Y bueno, pues yo quisiera, si les parece bien, hacerles algunas preguntas, ¿no? Que me parece que bueno, surgieron un poco de la lectura del libro, pero quisiera plantearlas y quien quiera comentarlas, podemos hacer un diálogo entre las cuatro también. Bueno, el libro empieza y plantea esta parte de la ideología y los prejuicios, ¿no? También de cómo son justamente estas ideologías y prejuicios también un punto detonante de la violencia, ¿no? Últimamente hemos estado viendo una polarización de posiciones, ¿no? En género, en preferencias políticas, en cuestiones de raza o etnia, que de pronto pareciera como que la población empieza a colocarse en extremos. No sé si ustedes tengan la misma percepción y cómo creen que esto puede afectar, incrementar o favorecer el desafortunado crecimiento, perdón, de la violencia y la agresión. Pues Ale, tu tema. Tu micrófono. Sí, la polarización de la que hablas y que vivimos actualmente, la vivimos en México, la vivimos recientemente en las elecciones de Estados Unidos, la vivimos en la familia, sí es generadora de violencia, porque yo hablo de los ideologías inventadas, muchas de ellas cuando participan, son ideologías, les llamamos ideologías malignas, es decir, que no son tolerantes ni favorecen la empatía por el otro. Definitivamente esta polarización tiene que estar prejuicios que favorecen solo uno de la polarización, de esta polarización, y que a su vez están apoyadas y a su vez están apoyadas en todo un sistema que lo reproduce hasta desde el Estado, las instituciones, hasta llegar a la familia,
y objetivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo, que de alguna manera se vuelve intolerante a lo diferente, intolerante al otro, intolerante a la inclusión y favorecedor, por supuesto, de una parte que sería el narcisismo personal, el narcisismo ideológico y la promoción de la destructividad, lo que no es igual a como yo pienso, a como yo soy o como yo siento. Al otro, entonces, se le sea ideología o sea persona, básicamente en estos dos rubros, se le va considerando como objeto y por lo tanto no importa si se desecha o no, no importa si se usa o no, no importa si su condición humana. Entonces, el tema de las polarizaciones son polarizaciones ideológicas. Podemos ver el Partido Republicano y el Partido Demócrata, podemos ver los diferentes partidos políticos, ideológicas, muchas veces intolerantes y imposibilitadas de la conciliación, en lo que llamaríamos nosotros psicoanalíticamente de la integración de las formas de ser y pensar de cada uno de nosotros y de los demás. Entonces, sí favorecen la violencia, la polarización, mientras no sea respetuosa del otro y de las ideas de los otros, sí favorece la destructividad y favorece la violencia. Ese es mi punto de vista. Como de repente resulta tan amenazante la otredad, ¿no? Pues, perdona, Leti. La otredad, lo diferente, no es lo como... Sí, la otredad, lo diferente y lo que no es parecido a uno o como uno. Claro. Lilia Martínez les dice, saludos, debe ser muy interesante el libro. Qué importante que señalen que si no se atiende lo que ocurre en el ámbito privado, la violencia doméstica, el descuido de las y los adultos mayores, etcétera, no se está atendiendo la violencia social. Qué importante que se siga poniendo voz y tinta a estas historias que tejen el malestar colectivo. Yo coincido con Lilia y justamente ahí apuntaba mi segunda pregunta. ¿Cómo se van articulando? Hablaban en el libro de un ciclo, ¿no? De una repetición o de un ciclo que se va retroalimentando entre lo privado o lo que se genera en la familia, en el vínculo más cercano, y luego cómo esto se transfiere hacia lo social y lo que pasa fuera de casa. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Podrían profundizar en ello? Ajá. Aurora, ¿tú quieres contestar? No, bueno, creo que, digo, todo se une un poco en el mismo sentido de que todo empieza en la primera etapa de la vida, ¿no? Con el nacimiento de un bebé, que nada sabe de su existencia, pero tiene que ser cuidado por alguien más. Y es en este contacto y en este cuidado en donde se transmiten estas pautas de amor o de pulsión de vida o la parte destructiva o violenta, ¿no? Y cómo es este bebé mirado y cómo se siente genuino o humanizado, podemos decir, que permite que se desarrolle un psiquismo orientado a pensar y preocuparse en el otro como se han preocupado por uno. Pensaba yo unirlo un poco con lo que hablaba Ale sobre las ideologías. Las personas somos muy difíciles, vamos, no estamos equipadas para comprender la otredad. O sea, de origen, lo más primitivo nos obliga a tenerle miedo al extranjero, al otro. Y se requiere de una sofisticación psíquica para poder elaborar lo que no se parece a lo que yo pienso. Y ese primer encuentro con lo otro lo tenemos cuando nace un hijo. O sea, un hijo es un extraño al que hay que atender y cuidar y hacer frente a nuestros propios miedos, nuestro propio terror de dañarlo y de poderlo proteger. Entonces, esto nos implica una madurez psíquica que desafortunadamente no la mayoría de las personas no están capacitadas
como nos gustaría desde los ideales con los que queremos ver la maternidad o la parentalidad, no estamos capacitadas para hacer frente de la mejor manera. Entonces, hablar de esto, ponerle voz, atender a las parejas, atender a las mamás, a los papás, y todo lo que se puede hacer de manera preventiva para intervenir de manera temprana, previene la violencia social. Ese es como el hilo conductor que nos puede hacer ver lo mucho que podemos hacer para intervenir en etapas tempranas en la manera en cómo se establecen estos patrones de cuidado y prevenir la violencia. Pensaba un poco en el sentido de que las redes sociales, hablando del prejuicio, lo que hacen es que la gente dialogue desde su misma ideología, ¿no? Y cómo no estamos permitiendo que se desarrolle un psiquismo en el que exista la tolerancia, en donde pueda ser tolerado el otro sin que eso nos remita a la violencia. Entonces, contestando esta pregunta, vaya, es un hilo conductor que va desde la etapa temprana, desde el nacimiento, de cómo es recibido un bebé y cómo se ejerce ese cuidado de ese otro, que nos permite estar capacitados para un psiquismo de gran calidad, digamos, más elaborado, que permita poder escuchar lo que no se parece a mí sin que sienta yo la amenaza de que eso me remite a que yo no soy capaz o no puedo existir o no puedo ser como soy. Entonces, el sometimiento, el autoritarismo, el someter al otro solo revela la incapacidad o la debilidad de ese otro que está teniendo el poder. Y a medida de que estemos más amenazados en cuanto a nuestra capacidad de pensar o de elaborar o de tramitar las cuestiones emocionales, pues más autoritarismo y más sometimiento y más incapacidad para lidiar con lo diverso. Por eso creo que este libro de veras pone voz a todo lo que significa la comprensión de lo diverso, modular la violencia y las etapas tempranas y su establecimiento desde un lugar preventivo. No sé si contesto. Sí, claro, de hecho, pues hablaban ya también de la importancia de esta mirada, ¿no? De cómo el bebé, el infante, también va a recibir de esa mirada un reconocimiento que también puede, si no lo recibe, ¿no? Después reproducirse a través de la violencia también, ¿no? Aquí hay otra pregunta que habla de, ahora que estamos tan inmersos en la virtualidad, ¿creen ustedes que la agresión en redes es diferente a la que se vive en lo físico? Bueno, ahora es una pregunta que va más allá de nuestro tema, pero podríamos decir que finalmente al estar tanto tiempo en redes sociales, incluso creo que oí o escuché la noticia de que la policía cibernética está cada vez más puntual para detectar casos de acoso, de ciberbullying, de todo esto, porque se han incrementado, porque finalmente ahorita yo diría que el problema de las redes sociales, aparte de generar violencia, está generando profundas adicciones, ¿sí? Sobre todo en niños, por ejemplo, que a lo mejor al estar confinados en espacios muy pequeños, y por la pandemia, el no poder salir, como que la única manera un poco de socializar es con sus pares a través de diferentes aplicaciones que tienen en las computadoras o en la tablet o en el teléfono celular, pero que entonces pueden ser las 3 de la mañana y siguen conectados con el teléfono, y el poder ¿cómo se llama? No tener vínculos reales, sino apartados totalmente. Entonces sí se está produciendo un aislamiento y esta adicción que nos preocupa muchísimo como psicoanalistas y como psicoterapeutas de niños y adolescentes. Sí, hay toda una serie de fenómenos asociados donde incluso puede haber ya trastornos de alimentación, depresión, ataques de ansiedad, con lo cual es un problema que tenemos ahora enfrente
y que tendríamos que ir pensando entre todos los que estamos a través de psicoterapia de grupo, o cómo promover que no haya esta adicción a las redes sociales. No sé, Aurora y Ale, qué piensen. Tú, Erika, si quisieras también complementar. Ay, a mí me parece que la agresión que se vive en las redes sociales tiene un factor muy interesante que creo que es distinto también al que sucede en otros ámbitos, que es esta parte de la posibilidad del anonimato, ¿no? Que creo que esa parte a lo mejor podría ser lo que yo vería como más, pues como lo distinto, ¿no? Que finalmente hay una posibilidad de estar atacando sin la necesidad, sin exponerme a la retaliación, sin exponerme yo como agresor. Y creo que esa parte, pues también puede fomentar pues recrudecer, ¿no? De pronto la violencia de los ataques o la parte como más incisiva, ¿no? Creo que por otro lado también se me ocurre que el hecho de que estamos conectados ya también pues, todo el tiempo, ¿no? Como que tú hablabas del bullying, ¿no? Y el bullying como antes se hacía en la escuela, evidentemente pues no es algo que solo sucede ahora, ¿no? Ha sucedido siempre, pero antes como que se hacía en la escuela o en ciertos ámbitos podías salir de ahí y llegar a un entorno a lo mejor más protector, ¿no? En el mejor de los casos, en el hogar. Y ahora a través de las redes, pues uno está conectado todo el tiempo, los niños, como tú bien dices, pues están adolescentes conectados todo el tiempo y también están expuestos entonces todo el tiempo a estar recibiendo esta agresión, no solo, por ejemplo, en un entorno como la escuela, sino pues todo pues, de corrido, ¿no? Uh-huh. Aurora, ¿tú querías decir algo? No te escuché. Pensaba yo que ahora como psicoanalistas siempre hemos tenido que pensar que existe la realidad, ¿no? La realidad, ¿no? La realidad psíquica y ahora tenemos una nueva realidad virtual. Entonces son tres ámbitos en donde el valor de las cosas es distinto. Antes uno le decía a un paciente, bueno, si lo imaginas, no lo actúas, ¿no? Una cosa es hacerlo afuera y otra cosa es pensar. Y tal vez ahora existe la dimensión virtual, que no es lo mismo que hacerlo en la realidad ni imaginarlo. Es un punto medio que, pues, lejos de ver bien y mal, vamos a tener que seguir estudiando todo lo que va a devenir de este nuevo espacio con el que tenemos que lidiar, pues, las personas y en la consulta. Y lo que pasa en lo virtual nos abre otro campo de comprensión para tramitar el psiquismo, saliéndonos de lo malo, ¿no? Porque también pienso en las adicciones, pues siempre han estado, que ahora se florecen en la parte virtual, la violencia siempre ha estado, pero ahora florece en la parte virtual también, y habrá que seguir estudiando qué va a venir de esto, ¿no? Para bien y para mal, pensaba yo. Sí, yo lo que pensaba, se fue mi imagen, pero tratando de incorporar a la discusión, pensaba que en todas las épocas, a pesar de que exista lo virtual, la realidad externa y la realidad interna, el factor de la ley y la reglamentación es un factor de protección importante. A mí me parece que las redes sociales empiezan a reglamentarse a ciertos aspectos como protección de los sujetos que las usan. La famosa ley Olimpia, por ejemplo, que prohíbe ya que castiga a quien sin autorización de la persona publique videos o íntimos, es castigada. En la diversidad sexual, ahora ya afortunadamente también las terapias de conversión se reglamentan para que sean castigadas de quienes la ejerzan. Entonces, a mí me parece que en todos los ámbitos, el factor, yo creo que este libro por eso resulta tan interesante, porque la violencia en gran medida es una transgresión, es producto de es multifactorial, por supuesto, pero la ley no protege, la ley es ambigua, y creo que también en las redes sociales empiezan a
contribuir las leyes como un elemento de protección de quien las usa. Es lo que quería yo comentar. Creo que es súper importante esto que mencionas, ¿no? Hablaban hace un momento también de la maternidad y cómo es importante, por ejemplo, el tener estas leyes que permitan, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, justamente para romper con este tema de la maternidad mandatoria, la maternidad obligatoria, ¿no? Cuando no se desea tener hijos y cómo estos hijos no deseados también de pronto pueden estar creciendo en un entorno pues, no solo precarizado, sino también carente de esta mirada amorosa y después estar reproduciendo estos patrones violentos, ¿no? Creo que ahí es muy importante cómo vemos esta entrecruzamiento entre la importancia de las políticas de Estado, la parte de la familia y luego esta parte social también que va permitiendo, fomentando o no el ejercicio de la violencia y la agresión, ¿no? Fíjate que en ese sentido a mí me gustaría tocar esto que mencionaba Tere en su escrito, de las funciones parentales como la función primera materna, que es el deseo de tener un hijo. El hijo tiene el derecho de ser deseado, como función primera materna que se da desde la preconcepción. Y esto lo toca cuando habla de neoparentalidades, cómo tenemos que hablar primero de funciones parentales independientemente de quién las ejerza, que es diferente a la elección de objeto sexual. Entonces sí me parece importante que el deseo de hijo, hemos revisado en nuestro grupo la diferencia entre deseo de hijo y pasión de hijo, que no viene al caso, pero que sí es importante como una función materna y que Tere le da el nombre de primera. No sé si quieras abordar, No, abundar por acá. me quedé pensando en esto que señalabas tú en relación con las redes, en esto del anonimato, y yo creo que además del anonimato es el poder en un momento dado, tú te puedes presentar en las redes como hombre, como mujer, como grande, como pequeño, o sea, como que se da rienda suelta a la fantasía de cada quien y que es también la forma como muchos depredadores sexuales pescan o cazan a las personas que están mostrando su vulnerabilidad de por sentirse solas o abandonadas. Y también otro aspecto importante es lo que se hace viral, ¿no? Como en un momento dado, un solo Instagram, un TikTok, cualquiera de esto puede ocupar a todo un mayor número de personas. Antes también como que tenemos esta doble exposición, antes como que lo privado se quedaba en casa y ahora lo privado es totalmente público, ¿no? Y entonces, ¿cómo proceder frente a ello? Y también, ¿cómo después recuperar tu imagen si esta ha sido tan perturbada, por ejemplo, como sucedió con el Me Too y todo este problema, ¿no? ¿Sabes? Yo que agregaría también la importancia del contacto, Ajá. ¿no? Físico, hablando de poder conversar, tolerar, aprender a modular, a traducir, todas estas funciones necesarias para poder convivir como civilización, detrás de la pantalla, en esta situación de anonimato, creando que la omnipotencia de que uno puede ser quien quiera ser y puede decir lo que quiera decir, pues en el contacto real está difícil encontrarnos, respetarnos, escucharnos, si no desarrollamos esta habilidad. Yo ahí veo el riesgo, porque además es que está este documental que está ahorita muy importante ahí para ver, que se llama El Dilema. Social Dilemma, ¿no? Exactamente, el Social Dilemma. Yo lo estaba escuchando y lo que me quedó grabado es esta parte de que como estos medios son muy sensibles a lo que a uno le gusta escuchar y lo que uno es, ya nada más te alimentan en función de que escuches y que veas lo que va en lo que tú conoces y lo que tú piensas. Entonces, no estamos desarrollando capacidades como civilización para vincularnos. Yo también eso lo sumaría.
Claro, y que esto creo que hace un puente con lo que hablábamos de la polarización, ¿no? O sea, Ujú. cuando estás retroalimentando tu mismo discurso, tu misma ideología, ¿no? Pues prácticamente es como ir amasando, ¿no? Nada más lo que yo pienso es lo que existe, ¿no? Ir amasando una realidad o construyendo una realidad, pues que luego va haciendo cada vez más difícil el poder salir de ahí para encontrarnos con el otro, ¿no? Sí, sí, Y sí. pensaba por ahí también, ahora sí que juntando temas, en cómo también se han delegado estas funciones primarias también un poco a la tecnología, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en esto que decías, cómo los adolescentes ahora pues usan la tecnología como un medio de comunicación y prácticamente de vinculación con el otro, como de pronto, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí en consulta los adolescentes me dicen así como, llamar por teléfono, eso es como súper íntimo, ¿no? Realmente ya es el texto, es a través de las redes justo como toda la comunicación y el escenario donde se dan los vínculos, ¿no? Y además, pues como la parentalidad también cada vez hay pues menos tiempo para dedicar quizá como a la alimentación de estas funciones, creo que también hay muchas que se delegan, ¿no? Desde la educación sexual, pues realmente la gente ya se forma a través de estos elementos, a través de la información que llega del mundo virtual, a través de lo que se encuentra en Google, a través de lo que se encuentra en YouTube, ¿no? Y interesante qué va a pasar con los adultos del mañana, ¿verdad? Ajá. Pero yo sí quisiera enfatizar lo que ha señalado tanto Aurora como Ale, la Ujú. necesidad de veras del contacto profundo, físico, abrazo, o sea, lograr el sentimiento de intimidad con nuestros hijos, nuestros nietos, la familia, porque, y lo mismo también el poder respetar y valorar las diferencias, enriquecernos con ellas, no cerrarnos a que únicamente nuestro punto de vista es el válido, sino poder apreciar y enriquecernos de la escucha de los otros. Cierto. Por aquí, Y yo creo que, así, perdón, iba a no, no, comentar que este congreso es un ejemplo, por ejemplo, de como han sido otros, pero aquí en particular, diferentes asociaciones, diferentes tipos de abordaje de la psicoterapia, porque siendo una institución de psicoterapia de grupo, da cabida también a la psicoterapia, asociaciones como las nuestras, que es psicoterapia individual, a otras de familia. En fin, yo creo que la característica, lo que ha caracterizado a los congresos en los últimos tiempos ha sido la apertura a lo diverso. Sí. Eso quería yo enfatizar. es cierto y muy importante, ¿no? Hacer como este intento por integrar, por encontrar puntos de encuentro, ¿no? Bueno, pues yo les leo un poco, seguimos teniendo muchas felicitaciones. Ariadna Vázquez dice, saludos, Erika Aurora Leitere, felicidades por este libro tan importante para pensar la intervención del psicoanálisis en nuestra realidad actual, toda. Adriana Aldrete, muchas felicitaciones, ¿dónde se puede conseguir el libro? Y también Linda Celeste González, felicidades por el libro, muy interesante, ¿cómo lo puedo adquirir? Me encuentro en Morelia, Michoacán. Ajá, pues lo pueden buscar a través de Amazon. Y tenemos además la ventaja de que hay las dos versiones, la ebook para la versión de Kindle y luego la versión impresa. Entonces tiene la maravilla de que con el ebook además está en un precio creo que muy accesible, no me acuerdo si estuvo de oferta, creo que cuesta $6, estuvo de oferta un tiempo en $4, que está maravilloso, que pides y te llega a tu computadora de inmediato. A través Creo de... que está 148 pesos, Eso. máximo 150 en ebook, Ajá. en pesos mexicanos, es accesible en Ajá. ebook.
Perfecto. Y bueno, quien lo quiera tener en formato, que es el formato de libro que les mostraba ahorita, pues sí es más caro, pero es a través de Amazon. Ajá. Y ahí llega a todos lados. Sí. Muy bien, de todas formas, bueno, a través de la plataforma pueden encontrar los contactos de las tres, como para también si quieren escribirles y a lo mejor como puntualizar algunas otras cosas, o si quieren como abundar más en algunos temas, ¿no? O en sus propios artículos. Nos llega otra pregunta que dice, ¿cómo se puede romper ese circuito de retroalimentación negativa? Supongo que se refiere a esta parte que hablábamos a lo mejor de lo social y lo familiar. Pues, a ver, No, a mí se me ocurre que con base a lo que he escrito y que el tema de las ideologías, con ideologías y interacciones incluyentes, tolerantes, donde prevalezca la pulsión de vida, donde la constructividad sea objeto o primordial, más bien sea el clima principal de las relaciones. Entonces, en ese sentido, me parece que es un gran esfuerzo el que tenemos que hacer por romper estas cadenas de destructividad y también empezando por nuestros mandatarios, los mandatarios que tenemos en nuestro país, en los países, en las instituciones, en los padres de familia, es decir, vamos por los diferentes niveles de realidades. Me parece que el que haya vínculos constructivos, vínculos tolerantes, vínculos de pertenencia y me parece que es fundamental, incluyentes hacia lo positivo y lo negativo, integrativos, ¿no? Y amorosos. Yo también quisiera agregar también lo importante que es que el psicoanálisis se anime a salir y a influenciar y hablar a la sociedad en general y que busquemos, suena ideal, ¿no? Que los gobiernos busquen el bienestar de las personas y las protejan y ofrezcan políticas de salud que promuevan la vida, la persona y la protección, porque sí creo que sí vivimos a merced de una situación como se dice en el libro, ¿no? De mucha rapiña, mucho buscar el bienestar personal y descalificar todo lo que sea pensar y actuar desde el conocimiento. Y yo creo que el psicoanálisis sí tiene mucho que aportar. Digo, a principios del siglo XX lo importante para Freud era que la violencia no quedara en el inconsciente, ¿no? Porque eran muy refinados y la violencia era negada. Hoy la violencia está expuesta. Y ahora, ¿qué hace el psicoanálisis para acomodarse a una realidad violenta? Que no es la de principios del siglo XX, que es hoy actualmente una violencia que se ve, que ya no está imaginada o negada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que aportar los psicoanalistas en ese sentido. sí, y por ejemplo nosotros tratamos desde el Instituto Nacional de Perinatología, por ejemplo, de atender mujeres embarazadas. O sea, desde intervenir en el embarazo, sobre todo en aquellas personas que veíamos que estaban padeciendo una depresión o un trastorno de personalidad y poder tener a través de las sesiones terapéuticas el que pudieran incluso cosas tan difíciles como modificar el tipo de apego, porque hay ya muchísima investigación donde sabemos que el tipo de apego de la madre en el embarazo predice el tipo de apego del niño al año o niña al año de edad. Entonces, qué importante, y sabemos también que un apego seguro con una buena capacidad reflexiva es el mejor antídoto para la adversidad. Entonces, por eso las intervenciones eran justamente durante la gestación y el poder tener toda la atención y todos los programas y poder ayudar no solo a la mujer, sino a la pareja o a los padres y poder hacer redes de apoyo psicosocial, porque, por ejemplo, John Bowlby decía, la responsabilidad de la madre es, por lo menos en el primer año de vida,
cuidar, mirar, tocar, todo lo que sabemos acerca del bebé. El padre, la pareja, cuidar a la madre, y los profesionales, cuidarlos a ellos dos, o sea, focalizarnos en la familia, y sobre todo los primeros años de vida siguen siendo fundamentales en este proceso de subjetivización y de humanización. De acuerdísimo. Creo que también ahí yo agregaría el justo hablar, como decía Aurora, ¿no? Romper el silencio, ¿no? Romper estas cosas de las que no se hablan. En el libro creo que lo dices muy bonito, que es sacar del silencio la pulsión de muerte, ¿no? Que es justo como estas cosas de las que pues es difícil hablar, que no nos gusta hablar, pero la importancia de hablarlo para poder romper justamente o visibilizar estos ciclos antes de poder romperlos, ¿no? Bueno, siguen llegando comentarios, se los leo un poco. Ariadna Vázquez dice, estamos viviendo la globalidad con la polarización, la paradoja de nuestros tiempos. Hay jóvenes que se refugian en las redes para no intimar y otros en el extremo creando estrategias para intimar en redes y presencialmente. Muy cierto, ¿no? Bueno, muchos saludos. Otra vez las preguntas de dónde conseguir el libro, creo que es importante ahí señalar otra vez en Amazon. Dice, así es, Irma Lilia Merino, este congreso es parte y ejemplo de los nuevos escenarios en los que debemos reflexionar nuestras prácticas psicoterapéuticas. Felicidades a las ponentes. Lilian Martínez, coincido en lo importante de generar una forma, un encuentro con las y los mandatarios que incluyan en su mirada y sus acciones lo valioso que se conoce y se propone desde la clínica. Que ahí, importante, no hemos hablado tanto de la parte clínica. ¿Quieren usar estos minutitos últimos que tenemos como para entrar un poquito más por ahí? Yo comentaría nada más rápidamente que la clínica es fundamental, como lo han señalado varios de las autoras del libro, pero que en cuestiones de género habrá neutralidad o no habrá neutralidad, ¿verdad? En cuestiones de violencia habrá neutralidad, no habrá neutralidad. Pero lo que sí debemos de responsabilizarnos es de nuestro propio sentir, de nuestro propio posicionamiento ideológico, de nuestro propio posicionamiento personal, individual, y poder ayudar al otro en su sufrimiento. Me parece que en la clínica es importante esa distancia, que no significa no ser empático, pero sí es importante que nosotros distingamos quiénes somos, dónde estamos colocados y sigamos tratando de ser neutrales, aunque sí queda la pregunta de si estos aspectos permiten neutralidad. Sí, permiten la neutralidad. Yo quisiera agregar también la importancia que tiene que nosotros como psicoanalistas, cuando estamos frente a situaciones de violencia, no nos disociemos, porque ese es el mecanismo que sucede frente a algo que nos amenaza. Y lo que traen los pacientes que tiene que ver con violencia, a veces a nosotros también nos deja callados. Yo creo que este libro aporta esta herramienta para tener de dónde pensar la violencia, para poderla escuchar e intervenir y actuar cuando escuchamos situaciones de violencia que también para nosotros son amenazantes, ¿no? Entonces, estar alerta de no disociarnos, de tener más de dónde pensar actitudes destructivas, perversión, maltrato, en la escucha, en la clínica. Eso es lo que yo quisiera agregar. Sí, sí, y yo creo que en el libro ahora sí que vamos desde lo general hacia lo particular. La primera sección empieza Juan con el problema de México y el superyo laxo y todos los problemas de corrupción, o sea, como en la dimensión transsubjetiva, donde estamos insertos, y luego terminamos con la clínica. Y entonces, como en una retroalimentación continua y tender puentes, porque sí sabemos que lo individual determina lo social y el contexto también nos determina.
Y entonces, ¿cómo podemos ir haciendo círculos virtuosos de respeto, consideración, tolerancia de la diferencia y el poder, y sobre todo también en el trato como colegas en las asociaciones profesionales, cómo poder también respetar las diferencias y no estar en discusiones necias de cuál es el verdadero psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, sino otra vez como que se predica también con el ejemplo. Claro. Y en la clínica, cada vez que un paciente se va y ha transformado su vida, también es un sentido de profundo gozo y satisfacción. Es poner nuestro granito de arena para ir erradicando la violencia de manera paulatina. Aunque lo ideal sí sería tener políticas públicas, pues que nos ayudaran en toda esta tarea. Claro. Pues Paola Cosío, también de la Universidad de Guadalajara, dice: muchas gracias a los ponentes por presentarnos este libro, que queda claro esa suma importancia para comprender el fenómeno de la violencia privada y pública en el contexto latinoamericano. Bueno, ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces si hay más preguntas vamos a mandarlas para que ustedes puedan contestarlas, al menos en lo privado, pero que no se queden sin contestar. Y yo quisiera pues agradecerles su presencia y darles un minutito a cada una para cerrar, si quieren agregar algo más a lo que hemos estado platicando hasta el momento. Pues yo nada más quería agradecer profundamente este espacio y fue un placer trabajar con Aurora y con Ale en la compilación del libro, leer los artículos, comentarlos. Maravilloso lo que es poder trabajar en conjunto y animarlos a que compren el libro y que nos escriban y que nos comenten, que nos digan en qué están de acuerdo, en qué desacuerdo, a lo mejor plantear nuevas hipótesis, porque finalmente pues es un trabajo científico y queremos que seguir encontrando hipótesis que den cuenta mejor de la realidad que nos está abarcando. Gracias, Tere. Me sumo al agradecimiento, Erika. Gracias por darnos la oportunidad de presentar el libro. Tere y Ale, un gusto haber sido parte de la compilación de este libro, que nos permite no quedar como testigos silenciosos frente a la violencia. Creo que eso es muy importante. Gracias a todos y a todos los que están escuchándonos. Que sí, también. Muchas gracias, Aurora. Ale. Sí. Gracias, Erika, gracias por permitirnos estar en el Congreso, tenerte como compañera en el grupo de estudios también ha sido un placer. Tenemos un grupo de estudios de género en la asociación y Erika forma parte de este grupo. Gracias, Tere, Aurora, ha sido un trabajo pues de mucha reflexión y que nos compromete con el tema, ¿verdad? No solo nos compromete en la publicación, con difundirlo, sino también nos compromete con estar en la acción día a día para poder cambiar esta sociedad que mucho tiene de violento y destructivo y dar nuestro granito de arena a través de lo que podamos, en este caso, nuestro trabajo clínico, nuestro trabajo también en las publicaciones, en los congresos, y creo que es más que nada un compromiso. Gracias a toda la audiencia que nos tuvo la paciencia y tolerancia de escucharnos y aportar, y de nuevo, ojalá y compren el libro que está en Amazon. Es una perspectiva psicoanalítica. Definitivamente el problema de la violencia es un problema que implica varios vértices, no solo el psicoanalítico, pero se toman en algunos de los artículos también aspectos de la sociología, de la filosofía, de la antropología y de la psicología social, además del psicoanálisis. Gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente. Un placer para mí compartir con ustedes en el espacio del grupo de estudio y ahora en muchas gracias por su tiempo, por lo que comparten con nosotros y pues sí los invitamos a todos a comprar el libro.
Y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo fin de semana. Empezamos el próximo viernes con el segundo fin de semana de Inconscientes Postmodernos. Nos vemos, con esto nos despedimos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.